El grito cortó el silencio de la madrugada, como un vidrio rompiéndose en 1000 pedazos. Sofía estaba encorvada sobre la cama, sus manitas apretadas contra el pecho, el cuerpecito de 6 años temblando en convulsiones que parecían querer arrancarla del mundo. Las manchas moradas esparcidas por los bracitos brillaban bajo la luz de la lámpara, como constelaciones oscuras dibujadas en la piel pálida. El sudor frío pegaba los cabellos castaños en la frente ardiendo de fiebre. Javier Morales se quedó paralizado en la puerta del cuarto, el traje arrugado colgando de los hombros anchos como trapos. Sus ojos, normalmente firmes y decididos, ahora vagaban perdidos entre la hija agonizante y sus propias manos temblorosas. ¿Cómo un hombre que había construido un imperio podía sentirse tan inútil? El llanto de la niña resonaba por las paredes de la mansión, un sonido que perforaba cada habitación silenciosa, cada mueble caro, cada logro que ahora parecía sin sentido. Las lágrimas bajaban por su rostro en surcos salados, mezclándose con la desesperación que le ahogaba la garganta. Fue entonces que los pasos suaves surgieron en el pasillo. Rosa apareció en el umbral de la puerta, los pies descalzos deslizándose por el mármol frío. Sus manos callosas cargaban un paño húmedo y un vaso de agua tibia. No había prisa en sus movimientos, solo la certeza de quien conocía cada gemido, cada patrón de respiración, cada matiz del sufrimiento de esa niña. «Ven acá, mi amor». Su voz era un susurro suave, cortando a través del dolor como una ranchera antigua. «La mamá está aquí». Sofía levantó los ojos vidriosos, encontrando el rostro familiar que la había acompañado desde los primeros días de vida. No era el rostro que la había llevado en el vientre, pero era el rostro que secaba sus lágrimas, que le cantaba para dormir, que se había aprendido de memoria cada remedio, cada horario, cada miedo. La sirvienta se acercó a la cama con la delicadeza de quien toca una porcelana rota. Sus manos envolvieron el rostro febril de la niña, y algo inexplicable pasó. El llanto disminuyó, la respiración se calmó, como si el toque de esa mujer llevara una magia que la medicina no podía nombrar. Javier observaba la escena, el pecho oprimido por una mezcla de gratitud e impotencia. Esa mujer sencilla, que limpiaba su casa y cuidaba de su hija, poseía algo que todo su dinero y poder jamás podrían comprar. Ella poseía el corazón de Sofía. Las lágrimas de la niña se transformaron en suspiros cansados. Rosa empezó a tararear bajito una nana, y por primera vez en esa noche terrible, la paz volvió a habitar ese cuarto. Desde el pasillo, Javier se preguntaba cómo explicar lo inexplicable, cómo un amor que no venía de la sangre podía ser tan profundo, tan real, tan necesario. ¿Alguna vez has vivido algo que la razón no puede explicar? Suscríbete al canal y dale like para más historias que tocan el corazón. 3 semanas antes, el mundo de Javier Morales todavía tenía sentido. Sentado en el sillón de cuero de su oficina, revisaba contratos millonarios mientras Sofía jugaba en la alfombra persa a sus pies. La niña apilaba bloques de colores, construyendo castillos imaginarios que se derrumbaban con sus risas cristalinas. Era una rutina perfecta, predecible, segura. «Papá, mira mi castillo», había gritado esa tarde de jueves, levantando una torre torcida de piezas mal encajadas. «Hermoso, princesa», murmuró distraído, los ojos pegados a los números que bailaban en la pantalla de la computadora. Si hubiera sabido que esa sería la última vez que vería a Sofía jugar sin dolor, lo habría dejado todo. Se habría sentado en el suelo. Habría construido 1000 castillos con ella. La primera fiebre llegó el viernes. Baja, casi imperceptible. Rosa la notó primero, como siempre. Su mano callosa tocó la frente de la niña durante el desayuno y frunció el ceño. «Está un poquito caliente», dijo, su voz cargando esa preocupación maternal que Javier había aprendido a respetar. «Debe ser solo un catarro», respondió él, besando a la hija antes de salir a otra reunión importante. «Si empeora, llama al pediatra». Pero empeoró, y mucho. El sábado, Sofía apenas podía salir de la cama. El domingo, aparecieron las primeras manchas. Pequeños puntos morados que se extendían por el cuerpo como tinta derramada en papel absorbente. El lunes,
Vomitó sangre. El diagnóstico llegó como un puñetazo en el estómago. Leucemia aguda. Estadio avanzado. Sin tratamiento inmediato. 3 semanas de vida. El doctor Hernández, el oncólogo pediátrico, hablaba con la frialdad clínica de quien entrega sentencias de muerte a diario. Necesitamos un donante de médula ósea compatible, urgente. La pondré en la lista de espera, pero... El pero resonó en la sala estéril como un gong fúnebre. Javier conocía ese pero. Era el mismo pero que había oído cuando Elena, su esposa, entró en trabajo de parto prematuro. El pero que precedía a las tragedias. ¿Cuál es la chance de encontrar un donante? Su voz salió estrangulada. Entre familiares, alrededor del 25%. En el registro nacional, el médico dudó. Menos del 1%. Menos del 1%. Sofía tenía menos del 1% de chance de vivir. Javier se hizo todos los exámenes. Sus hermanos volaron de otros estados. Primos lejanos, tías olvidadas, hasta conocidos vagos se ofrecieron para probar. Ninguna compatibilidad, ni una sola célula que pudiera salvar a su hija. Las noches se convirtieron en vigilias interminables. Sofía se marchitaba en la cama del hospital, conectada a cables y tubos que parecían succionar su vida en vez de preservarla. Su piel estaba translúcida como papel de China, los ojos hundidos perdidos en un rostro que se encogía día a día. Rosa no se apartaba de su lado. Dormía en la silla incómoda. Comía las sobras del almuerzo hospitalario. Aprendía el nombre de cada remedio, el horario de cada procedimiento. Era ella quien sostenía la palangana cuando Sofía vomitaba. Era ella quien tarareaba las nanas cuando el dolor se volvía insoportable. Era ella quien limpiaba las lágrimas que Javier no podía contener. ¿Por qué haces esto?, le preguntó en una madrugada particularmente dura, observando a Rosa ajustar por centésima vez la almohada empapada de sudor de su hija. Ella lo miró con esos ojos castaños que guardaban una sabiduría que las universidades caras nunca enseñan, porque ella es mi niña también, mi niña también. 4 palabras que resumían 6 años de desayunos compartidos, de noches en vela con fiebre, de primer día de escuela, de raspaduras curadas con besos, de cuentos inventados a la hora de dormir. 6 años de amor que no necesitaba documento, sangre ni firma para ser real. En la 5ª semana, cuando los médicos empezaron a hablar de cuidados paliativos, un eufemismo cruel para prepárate para lo peor, Javier finalmente entendió su impotencia total. Todo el dinero que había acumulado, toda la influencia que había construido, todos los contactos poderosos que había cultivado, nada de eso importaba ante la leucemia que devoraba a su hija. Él era un hombre acostumbrado a resolver problemas. Compraba empresas, cerraba tratos imposibles, movía montañas cuando era necesario. Pero no podía mover ni una sola célula cancerígena. Sofía se estaba muriendo, y él no podía hacer nada más que mirar. ¿Cómo sobrevive un padre al colapso del único mundo que realmente importa? El descubrimiento pasó en una madrugada silenciosa, cuando la desesperación encontró la determinación. Rosa no podía dormir. Por 3ª noche consecutiva, se mantenía despierta en la silla junto a la cama de Sofía, observando el pecho de la niña subir y bajar en un ritmo cada vez más frágil. El celular viejo temblaba en sus manos callosas, la luz azulada iluminando su rostro cansado. Primero fueron los foros de mamás, después los sitios médicos, artículos científicos que necesitaba leer 3 veces para entender, videos de trasplantes exitosos, testimonios de sobrevivientes. Su mente sencilla, pero determinada, absorbía cada información como una esponja desesperada. Compatibilidad HLA, murmuró para sí misma, tratando de pronunciar las palabras complejas. Antígenos leucocitarios humanos. No entendía completamente la ciencia, pero entendía lo esencial. Alguien, en algún lugar, tenía las células correctas para salvar a Sofía. ¿Y si esa persona era ella? La idea brotó como una semilla terca, irracional, imposible, pero irresistible. A la mañana siguiente, mientras Javier cabeceaba en el sillón y Sofía descansaba bajo sedantes, Rosa salió discretamente del hospital.
El laboratorio privado quedaba a 20 minutos en camión. Explicó su situación a la recepcionista con la sencillez de quien pide indicaciones para un remedio. Quería hacerse la prueba de compatibilidad para trasplante de médula ósea. «Señora, ese examen es bien caro», alertó la joven, mirando la ropa sencilla de Rosa. «Y usualmente solo lo hacemos con indicación médica». «Tengo el dinero», respondió Rosa, abriendo la cartera y contando los billetes arrugados que había juntado durante meses. Era casi todo su sueldo. «Y tengo la indicación más importante que existe. Una niña que necesita vivir». El resultado llegó 3 días después. Compatibilidad. 100%. Rosa leyó el resultado 5 veces, las lágrimas empañando su vista. Sus manos temblaban sosteniendo el papel que podría representar la salvación de Sofía. 100%. Todas las células, todos los marcadores, todo perfecto. Era como si su cuerpo hubiera sido diseñado específicamente para salvar a esa niña. Corrió de vuelta al hospital, el corazón latiendo más rápido que en sus tiempos de juventud. Encontró a Javier platicando con el doctor Hernández en el pasillo, los dos con expresiones sombrías que ella conocía bien. Discutían los procedimientos finales. «Doctor Hernández», interrumpió extendiendo el papel con manos temblorosas. «Soy compatible, 100% compatible». El médico tomó el documento, sus ojos recorriendo los números con creciente incredulidad. Javier se acercó, leyendo por encima del hombro del oncólogo. «Esto es extraordinario», murmuró el doctor Hernández. «Una compatibilidad perfecta entre personas sin parentesco es estadísticamente casi imposible. 1 en 1.000.000. ¿Entonces podemos hacer el trasplante?», preguntó Rosa, la esperanza derramándose de sus ojos como luz dorada. «Bueno, técnicamente sí, pero…» El médico dudó, el mismo «pero» que siempre precedía complicaciones. «Hay protocolos que seguir. Aprobaciones del comité de ética. No tienen lazos familiares ni legales». «¿Lazos?», repitió Rosa, su voz ganando una fuerza que sorprendió a todos. «Conozco cada cicatriz en el cuerpo de esa niña. Sé que tiene pesadillas con payasos y que adora las fresas. Sé que cuando tiene miedo llama mamá y me mira a mí. ¿Qué lazo es más fuerte que ese?». Javier observaba la escena, un nudo formándose en su garganta. Nunca había visto a Rosa tan determinada, tan fiera. La mujer que limpiaba su casa en silencio ahora luchaba como una leona por la vida de su hija. «Rosa», murmuró, tocando su brazo. «¿Entiendes los riesgos? El procedimiento puede ser peligroso para ti también». Ella se volvió hacia él, y en ese momento Javier vio algo que lo dejó sin palabras. La misma determinación absoluta que Elena había mostrado el día que decidieron tener un hijo, sabiendo los riesgos del embarazo. «Javier», dijo, usando su nombre por primera vez en 6 años. «Si fuera tu hija biológica muriendo, ¿dudarías?». La pregunta resonó por el pasillo como una campana. Claro que no dudaría. Daría no solo su médula, sino su vida entera si fuera necesario. El doctor Hernández consultó a algunos colegas. Tras 2 horas de llamadas y revisiones, volvió con una expresión cautelosamente optimista. «Conseguí una aprobación preliminar. Podemos iniciar los preparativos, pero deben entender que esto es excepcional, y hay riesgos significativos para ambas». Esa tarde, por primera vez en semanas, Sofía despertó y sonrió. No sabía aún del trasplante, pero algo en el aire había cambiado. La esperanza tenía un olor propio, y ella lo reconocía. «Mamá Rosa», susurró, extendiendo su manita pálida. «Soñé que volábamos juntas». «Vamos a volar, mi amor», respondió Rosa, besando la frente caliente de la niña. «Vamos a volar bien alto». Esa noche, por primera vez desde el diagnóstico, Rosa tarareó la nana con una sonrisa en los labios. Sofía se durmió tranquila, e incluso Javier pudo cerrar los ojos por unas horas. El milagro había empezado, pero ¿se permitiría que continuara? La esperanza duró exactamente 36 horas. El doctor Ricardo Morales entró en la sala de juntas del hospital como una tormenta vestida de bata blanca. Alto, cabellos grises perfectamente peinados,
anteojos de marca enmarcando ojos fríos como hielo. Era el tipo de hombre que dominaba salas solo con su presencia, y todos lo sabían. «Hernández», su voz cortó el aire como una navaja afilada. «Necesito hablar contigo, ahora». El doctor Hernández, que minutos antes explicaba los detalles del trasplante a Javier y Rosa, palideció visiblemente. Conocía ese tono. Era el tono de quien estaba a punto de desbaratar sueños. «Doctor, Ricardo, qué bueno verlo. Estaba justamente a punto de cometer un error gravísimo», interrumpió el doctor Ricardo, sus ojos escaneando la sala hasta posarse en Rosa. Ella estaba sentada junto a Javier, las manos entrelazadas, aún con el uniforme sencillo de trabajo. El desprecio en su mirada fue instantáneo y brutal. «Usted debe ser la empleada». La palabra salió de su boca como si tuviera mal sabor. Rosa sintió el peso de la mirada, pero se mantuvo firme, el mentón erguido con una dignidad que impresionó incluso a Javier. «Soy Rosa, y soy la donante compatible de Sofía». «Ah, sí, la donante». El doctor Ricardo caminó hasta la mesa, apoyando las manos sobre la superficie fría. «Hernández, ¿tienes idea de lo que propones? Una sirvienta sin ningún lazo legal o sanguíneo, donando médula ósea para la hija del patrón? Esto no es medicina, es un culebrón barato». El silencio que siguió fue cortante. Javier sintió la sangre hervir, pero el doctor Ricardo continuó antes de que pudiera reaccionar. «Como director de este hospital, no puedo permitir que mi institución sea escenario de un circo mediático. Los protocolos existen por una razón. Trasplantes entre desconocidos requieren aprobación del Comité Nacional, investigación psicológica, evaluación social completa. Eso lleva meses. Meses que Sofía no tiene». Finalmente explotó Javier levantándose de la silla. «Ricardo, por el amor de Dios, es mi hija. Justamente por eso, primo». La palabra primo salió cargada de condescendencia. «Estás desesperado, no estás pensando con claridad. Esta mujer puede tener motivaciones ocultas, interés financiero, chantaje emocional, búsqueda de fama. Ya he visto casos así». Rosa se levantó lentamente, sus ojos encontrando los del doctor. Ricardo sin parpadear. «¿Qué interés tendría yo en arriesgar mi vida por una niña si no fuera amor verdadero?» «Oh, hay muchos intereses». Su sonrisa fue cruel como una herida abierta. «¿Una sirvienta que se convierte en heroína de la hija del patrón millonario? Las posibilidades son infinitas. Herencia, adopción, cambio de vida. No sería la primera vez que veo a alguien usar a un niño enfermo para escalar en la vida». Las palabras golpearon a Rosa como bofetadas. Ella se tambaleó levemente, pero no retrocedió. «¿Cómo puede decir eso? Yo cuido a Sofía desde bebé, yo». «Usted es pagada por eso», cortó él fríamente. «Es su trabajo. No confunda obligación profesional con amor maternal». Javier dio un paso adelante, los puños cerrados. «Basta, Ricardo. No sabes de qué hablas». «Sé exactamente de qué hablo». El doctor Ricardo abrió una carpeta, sacando documentos oficiales. «Como primo, respeto tu dolor. Como médico responsable de esta institución, debo protegerla de decisiones irresponsables. El trasplante está suspendido hasta revisión completa del caso». El doctor Hernández intentó intervenir. «Ricardo, la compatibilidad es perfecta. Es un milagro estadístico. No podemos y vamos a hacerlo. La reputación de este hospital no se manchará por un procedimiento cuestionable». Sus ojos volvieron a Rosa. «Señora, comprendo su dedicación. Pero la medicina seria no se basa en sentimientos. Si quiere ayudar de verdad, rece por la niña. Es lo que personas como usted hacen mejor». El veneno destilado en esas palabras hizo que incluso el doctor Hernández retrocediera. Rosa, sin embargo, dio un paso adelante. «¿Personas como yo?» Su voz estaba baja, pero cargada de una fuerza que hizo vibrar el aire de la sala. «Personas que limpian, que cuidan, que aman sin esperar nada a cambio». Tiene razón. Es exactamente lo que hacemos mejor. Por un momento, algo titubeó en los ojos del doctor Ricardo, pero la máscara de autoridad regresó rápidamente.
El caso está cerrado. Cualquier intento de evadir esta decisión resultará en medidas legales. Se volvió hacia Javier. Primo, lamento la situación de Sofía, pero recibirá el mejor tratamiento posible dentro de los protocolos adecuados. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio descendió sobre la sala como un sudario. Rosa permaneció de pie, temblando levemente pero irredomable. Javier la observaba, viendo por primera vez no solo a la mujer que cuidaba su casa, sino a la guerrera dispuesta a morir por su hija. «Rosa», murmuró, su voz quebrada, «no voy a dejar que él haga esto». Ella se volvió hacia él, lágrimas silenciosas bajando por sus mejillas, pero con un brillo en los ojos que Javier nunca olvidaría. ¿Y si no esperamos su permiso? La pregunta flotó en el aire como una promesa peligrosa y necesaria. ¿Cuántas reglas vale la pena romper para salvar a quien amamos? Carla Ruiz tenía el instinto de periodista tatuado en el alma. A los 28 años, había aprendido que las historias más importantes se escondían en las entrelíneas, en los silencios incómodos, en las miradas que se desviaban cuando se hacían ciertas preguntas. Y había algo profundamente malo en la decisión del doctor Ricardo Morales. Llegó al hospital para una nota de rutina sobre el nuevo centro de oncología pediátrica cuando oyó los rumores. Una sirvienta 100% compatible impedida de donar médula para una niña moribunda. El director alegaba protocolos, pero su instinto susurraba una palabra diferente. Mentira. Enfermera Teresa. Abordó a la veterana que conocía de otras coberturas. ¿Puedo hacerte unas preguntas sobre el caso de la niña Sofía? Teresa miró nerviosamente alrededor antes de jalarla a un rincón aislado. Escucha, Carla, algo raro está pasando. En 20 años de hospital, nunca vi al doctor Ricardo oponerse tan vehementemente a un trasplante compatible. Pero él alegó protocolos. ¿Protocolos? Teresa soltó una risa amarga. El año pasado, aprobó un trasplante entre un tío lejano y un niño que solo se conocieron en el hospital. ¿Y ahora bloquea a una mujer que cuidó a la niña desde bebé? Carla sintió ese cosquilleo familiar en la nuca, el mismo presentimiento que la había llevado a descubrir esquemas de corrupción en la alcaldía. Empezó a escarbar. Primero investigó la historia profesional del doctor Ricardo. Currículo impecable, publicaciones respetadas, carrera ascendente. Pero había lagunas extrañas. Un periodo de 6 meses en que no publicó nada, justo cuando fue promovido a director. ¿Qué pasó aquí?, murmuró destacando las fechas en su libreta. En el archivo del periódico, encontró una nota pequeña de 3 líneas. El doctor Miguel Vargas deja el Hospital San Lucas tras divergencias administrativas. La fecha coincidía perfectamente con la laguna en el currículo del doctor Ricardo. Carla conocía ese nombre. El doctor Miguel había sido uno de los oncólogos más respetados del país antes de desaparecer simplemente de la prensa especializada. ¿Por qué un médico renombrado abandonaría una carrera sólida por divergencias administrativas? Llamó a colegas de la área médica. Las respuestas fueron evasivas, susurradas, llenas de pausas, hasta que encontró al doctor Luis Herrera, un jubilado que no le debía favores a nadie. Miguel, médico brillante, corazón del tamaño del mundo, dijo, tras mucho titubear, pero cuestionó ciertas prioridades en el sistema de trasplantes. Decía que niños pobres eran sistemáticamente postergados en favor de pacientes con mejores condiciones de pago. ¿Y qué pasó? Fue silenciado, forzado a retractarse o irse. Eligió irse. Dicen que está trabajando en algún lugar de Europa ahora. Carla sintió las piezas encajando como un rompecabezas sombrío. El doctor Ricardo no había sido promovido por mérito. Había sido promovido por silenciar a quien cuestionaba el sistema. Volvió al hospital, esta vez buscando empleados más antiguos. La recepcionista doña María, que trabajaba ahí desde hacía 15 años, fue categórica. El doctor Miguel era diferente. No veía color de piel ni saldo en el banco. Solo veía niños necesitando vivir. ¿Y el doctor Ricardo? María miró alrededor, bajó la voz. Digamos que tiene una filosofía diferente sobre quién merece los mejores tratamientos. La investigación de Carla revelaba un patrón perturbador.
En los últimos 3 años, bajo la gestión del doctor Ricardo, los casos de trasplantes entre personas sin parentesco habían disminuido drásticamente, especialmente cuando el donante era de clase social inferior. Consiguió acceso a estadísticas públicas que mostraban la discrepancia. Hospitales similares aprobaban 40% más trasplantes no familiares que el San Lucas. Las evaluaciones rigurosas del doctor Ricardo eran, en realidad, barreras sistemáticas. Dios mío, susurró, mirando los números que bailaban en la pantalla de la computadora. ¿Cuántos niños murieron por esto? Pero el descubrimiento más impactante vino cuando contactó a una enfermera que había pedido traslado el año anterior. No aguanto más ver esto, desahogó Ana por teléfono. El doctor Ricardo tiene una obsesión enfermiza con preservar la imagen del hospital. Traduciendo, no mezclar clases sociales. Cree que trasplantes entre patrón y sirvienta son inapropiados para la reputación de la institución. Pero eso es discriminación pura. Lo es, y todos lo saben. Pero ¿quién va a denunciar? Es intocable, tiene conexiones políticas, influencia en la prensa médica. Quien se opone es transferido o despedido. Carla empezó a entender la dimensión real de lo que pasaba. No era solo sobre Sofía y Rosa, era sobre un sistema entero que separaba a la gente por dinero y estatus, incluso cuando vidas estaban en juego. Consiguió una copia del acta de la reunión en que el doctor Ricardo suspendió el trasplante. Sus palabras, registradas oficialmente, eran aún más frías en el papel. Incompatible con los valores institucionales, permitir que empleados subalternos realicen procedimientos de alto perfil con miembros de la élite social. Empleados subalternos. Élite social. Las palabras saltaban de la página como cachetadas. El doctor Ricardo había dejado escapar sus verdaderas motivaciones en el registro oficial. Esa noche, Carla trabajó hasta la madrugada, cruzando datos, verificando fuentes, armando un expediente irrefutable. La historia era más grande de lo que imaginaba. No era solo sobre una sirvienta y una niña. Era sobre cómo el prejuicio mataba, literalmente. Su hermana Julia había muerto a los 8 años, esperando un trasplante que nunca llegó. En esa época, Carla era muy joven para entender las sutilezas del sistema médico. Ahora lo entendía. Julia había sido solo otra niña pobre sacrificada en el altar de la adecuación social. Cerró la laptop con una determinación que le quemaba el pecho. El doctor Ricardo Morales había cometido un error fatal. Había dejado rastros. Y ella los seguiría hasta el final. Por primera vez en días, Carla sonrió. Mañana empezaría a publicar la serie de reportajes que lo cambiaría todo. Pero primero, necesitaba encontrar al doctor Miguel Vargas. Si hay un médico en el mundo dispuesto a desafiar el sistema para salvar a un niño, ella lo encontraría. Después de todo, ¿cuántos secretos pueden resistir la luz de la verdad? La nota explotó en las redes sociales como un incendio digital. Prejuicio mata. Director de hospital impide a sirvienta salvar niña por inadecuación social. Rezaba el titular del portal de noticias la mañana del martes. En 6 horas, el enlace había sido compartido 40,000 veces. En 12 horas, era tendencia nacional. Carla había construido la reportaje como una bomba de múltiples etapas. Primero, la historia humana, Sofía marchitándose, Rosa desesperada por donar, el doctor Ricardo impidiéndolo por protocolos. Después, los datos devastadores, la reducción del 60% en trasplantes no familiares bajo su gestión. Por fin, la cita que incendió Internet. Empleados subalternos y élite social se volvieron hashtags instantáneos. Empleados subalternos explotó con relatos de trabajadoras domésticas que criaron hijos de patrones. Élite social se convirtió en sinónimo de hipocresía médica. En las redes, la indignación era ensordecedora. Una sirvienta que ama más que la élite médica, tuiteó una influencer con 2 millones de seguidores. ¿Qué país es este donde el amor tiene clase social? Mi nana me crió mejor que mi mamá biológica, posteó un empresario conocido. Si ella necesitara mi médula, donaría sin pensarlo 2 veces. El doctor Ricardo es una mancha en la medicina. Los comentarios se multiplicaban como virus benignos.
cada uno cargando una historia similar. Sirvientas que se convirtieron en segundas madres, cuidadoras que conocían cada gesto, cada miedo, cada sueño de los niños que criaron. La hashtag Mamá del Corazón reunió miles de testimonios emocionados. La doctora Laura Gómez, presidenta de la Sociedad Mexicana de Oncología Pediátrica, dio la declaración que se volvió titular: Compatibilidad del 100% es un milagro estadístico. Impedir este trasplante por prejuicio social es criminal. Pero fue el video el que devastó las últimas defensas del doctor Ricardo. Carla había conseguido una grabación de la reunión en que suspendió el trasplante. Su voz, fría y calculadora, resonaba por los altavoces de los celulares de millones de mexicanos. La medicina seria no se basa en sentimientos. Si quiere ayudar de verdad, rece por la niña. Es lo que personas como usted hacen mejor. El audio filtrado mostraba al doctor Ricardo en su versión más cruel, destilando prejuicio como veneno puro. La frase, personas como usted, se convirtió en símbolo de elitismo médico. Memes proliferaron, parodias musicales, protestas virtuales. En el hospital el caos se instaló. Empleados susurraban por los pasillos. Médicos se dividían entre quienes apoyaban al doctor Ricardo en público y quienes lo condenaban en pláticas privadas. La oficina de prensa no podía contener la avalancha de solicitudes de entrevista. El doctor Hernández, presionado por colegas, dio una entrevista valiente. Tengo 40 años de medicina. Nunca vi compatibilidad tan perfecta. Bloquear este trasplante va contra todo lo que aprendí sobre salvar vidas. El Consejo Mexicano de Medicina emitió un comunicado oficial pidiendo aclaraciones urgentes sobre los criterios usados en el hospital. La Secretaría de Salud anunció una auditoría extraordinaria. Diputados hablaron de una comisión especial, pero fue la movilización popular la que realmente sacudió las estructuras. La actriz Salma Hayek grabó un video emocionado. Rosa representa a millones de mujeres que cuidan, que aman, que se sacrifican sin reconocimiento. Si México no protege a quien ama incondicionalmente, ¿qué país somos? Cantantes, jugadores de fútbol, conductores de TV, todos compartían la hashtag #MinRosaHeroína. La sirvienta que nadie conocía se volvió símbolo nacional de amor maternal. El punto de inflexión vino cuando una médica jubilada, la doctora Isabel Torres, rompió décadas de silencio. Trabajé con el doctor Ricardo en los 90. Ya lo vi rechazar procedimientos para mantener el estándar social del hospital. ¿Cuántos niños murieron por esa obsesión enfermiza? Otras denuncias empezaron a surgir. Exempleados relataban casos sospechosos. Familias que habían perdido hijos por falta de donadores compatibles descubrieron que quizás hubo donadores bloqueados por criterios socioeconómicos. La ola de indignación llegó a las puertas del hospital. Manifestantes se reunieron en la entrada principal con carteles. Salven a Sofía. El amor no tiene clase social. Rosa es mamá de verdad. La multitud cantaba nanas en coro, en un homenaje conmovedor a la sirvienta que arrullaba a una niña moribunda. Dentro del hospital, el doctor Ricardo veía el colapso de su reputación a través de las ventanas de su oficina. Las manifestaciones crecían. La prensa había montado guardia permanente. Su secretaria había renunciado esa mañana, alegando incompatibilidad de valores. El teléfono no paraba de sonar. Abogados, asesores, políticos que antes lo adulaban ahora mantenían distancia prudente. Su esposa había llamado llorando, contando sobre las miradas de condena en el club social. Sus propios hijos estaban siendo cuestionados en la escuela. ¿Cómo está la situación?, preguntó al asesor jurídico que acababa de llegar. Devastadora, fue la respuesta cruda. La opinión pública se volteó por completo. Tenemos protestas en 12 estados. La hashtag es tendencia en otros países. CNN en español va a transmitir una nota sobre el caso. El doctor Ricardo sintió el peso de la decisión que tomó por orgullo y prejuicio. Sofía se estaba muriendo. Rosa era idolatrada nacionalmente, y él se había convertido en el símbolo de todo lo que estaba mal en la medicina mexicana. Por primera vez en su carrera, el doctor
Ricardo Morales entendió el verdadero significado del aislamiento. No el físico, sino el moral. Cuando una sociedad entera se vuelve en contra tuya, no hay poder ni influencia que resistan. En la sala pediátrica, Sofía dormía conectada a aparatos, ajena a la revolución que su lucha había desatado. Rosa permanecía a su lado, ahora rodeada de periodistas y ofertas de ayuda del mundo entero. Pero aún así, Sofía seguía muriendo. La opinión pública había cambiado. El villano estaba expuesto. La heroína era celebrada. Pero, ¿sería suficiente para salvar a una niña contra el tiempo que se agotaba? La venganza del doctor Ricardo vino disfrazada de celo profesional. La mañana del jueves, cuando Rosa llegó al hospital cargando la lonchera que preparó para Sofía, fresas cortadas en estrellitas, como le gustaba a la niña, encontró a 2 guardias bloqueando su entrada. «Señora, no puede pasar», dijo el más alto, evitando su mirada. «¿Cómo así? Yo cuido a Sofía. Ella está esperando el desayuno. Órdenes de la dirección. Usted está suspendida de todas las actividades relacionadas con la paciente». Rosa sintió el mundo girar. ¿Suspendida? ¿Pero por qué? El guardia le entregó un sobre sellado. Dentro, una notificación oficial en papel membretado del hospital. Por determinación médica queda prohibido el acceso de la señora Rosa López al cuarto de la paciente Sofía Morales, debido a cuestiones de seguridad y protocolo hospitalario. Firmado, Dr. Ricardo Morales. «Pero ella me necesita», gritó Rosa intentando pasar por los guardias. «Se va a despertar y no va a entender dónde estoy». Adentro, Sofía despertaba en una cama fría y extraña. Miró alrededor buscando el rostro familiar, la voz cariñosa, las manos callosas que siempre estaban ahí cuando abría los ojos. «¿Mamá Rosa?», murmuró, la voz débil resonando en el cuarto vacío. Una enfermera que no conocía entró con medicamentos. «Buenos días, Sofía. ¿Cómo te sientes? ¿Dónde está mi mamá Rosa?». La enfermera dudó, consultando sus notas. «Ella no va a poder venir hoy, mija». «¿Por qué? ¿Está enferma?». «No. Ella... El doctor pensó que era mejor que se quedara en casa por lo pronto». Sofía sintió algo helado bajar por su espina. Mamá Rosa nunca se quedaba en casa cuando ella estaba enferma. Nunca. Ni cuando tenía gripe, ni cuando estaba cansada siempre venía. Siempre cantaba la nana. Siempre secaba sus lágrimas. Del lado de afuera, Rosa presionaba el rostro contra el vidrio de la recepción, viendo a Javier llegar apurado tras recibir su llamada desesperada. «¿Qué está pasando?», preguntó jadeante. «No me dejan ver a Sofía. Dicen que es orden del doctor Ricardo». Javier marchó furioso hasta el consultorio de la dirección, pero encontró la puerta cerrada con llave. La secretaria, visiblemente incómoda, explicó: «El doctor Ricardo está en junta urgente con el Consejo Administrativo. No puede ser interrumpido». «¿Junta sobre qué?». «Sobre medidas de contención de daños a la imagen del hospital». La farsa era clara. El doctor Ricardo usaba a Sofía como escudo, separándola de Rosa para forzar una situación insostenible. Si la niña empeoraba sin los cuidados de Rosa, él podría alegar que la sirvienta era dispensable. Si Rosa armaba escándalo público, él la pintaría como perturbadora del orden hospitalario. Pero la jugada más cruel aún estaba por venir. A la tarde, el doctor Ricardo convocó una conferencia de prensa. Ante las cámaras de televisión, asumió una postura de médico responsable y preocupado. «Lamento profundamente que un caso médico se haya convertido en circo mediático», empezó, su voz medida y profesoral. «Como director de esta institución, debo proteger tanto a la paciente como a nuestro equipo de influencias externas nocivas». Los reporteros se agitaron. «Doctor Ricardo, ¿por qué se prohibió a la señora Rosa ver a Sofía?». Tras evaluación psicológica minuciosa, identificamos señales preocupantes de dependencia emocional patológica de la empleada respecto a la niña, comportamientos obsesivos que pueden perjudicar el tratamiento médico. La bomba explotó. Dependencia emocional patológica se volvió titular instantáneo. El doctor Ricardo había transformado el amor de Rosa en enfermedad mental.
La señora Rosa muestra señales clásicas de síndrome de Estocolmo invertido, desarrollando lazos inadecuados con la familia patrona. Esto compromete su juicio y puede poner a la niña en riesgo. Mentira tras mentira, dichas con la autoridad médica que daba credibilidad al absurdo. El doctor Ricardo pintaba a Rosa como una mujer desequilibrada, obsesiva, potencialmente peligrosa. Por eso, como medida de protección, ordené que sea apartada hasta concluir evaluación psiquiátrica completa. Las preguntas de los periodistas se volvieron más agresivas. Pero doctor, la opinión pública considera a la señora Rosa una heroína. La opinión pública no tiene formación médica, cortó él fríamente. Mi responsabilidad es proteger a Sofía, no complacer a las redes sociales. Cuando la conferencia terminó, Rosa la veía por la tele del vestíbulo del hospital, rodeada de enfermeras solidarias y algunos manifestantes que lograron entrar. Sus lágrimas bajaban silenciosas mientras oía sus motivaciones más puras transformadas en patología. Obsesiva, desequilibrada, peligrosa. Las palabras del doctor Ricardo resonaban como latigazos. Una enfermera joven se acercó susurrando: «Rosa, no creas en esas mentiras. Todo el mundo aquí sabe quién eres realmente». Pero el daño estaba hecho. Parte de la opinión pública empezó a dudar. ¿Y si el médico tenía razón? ¿Y si Rosa era realmente obsesiva? Comentarios malintencionados aparecieron en las redes. ¿Será que no quiere donar por otros motivos? Sirvienta que se cree mamá siempre es problemática. El doctor Ricardo había jugado con maestría diabólica. Usó su autoridad médica para sembrar dudas sobre las motivaciones de Rosa, al mismo tiempo que se presentaba como protector de la niña. Esa noche, Sofía lloró hasta dormirse, preguntando por su mamá del corazón a enfermeras que no sabían qué responder. Rosa durmió en una banca de la plaza frente al hospital, negándose a irse aunque estuviera prohibida de entrar. Javier, furioso e impotente, pasó la noche llamando a abogados, buscando una grieta legal para revertir la decisión. Pero el doctor Ricardo había sido cuidadoso. Usó términos médicos que daban margen de interpretación y alegó riesgo al paciente, argumentos difíciles de rebatir judicialmente. Por primera vez desde el inicio de la lucha, Rosa se preguntó si no sería mejor rendirse. La humillación pública, las acusaciones de enfermedad mental, el alejamiento forzado de la niña que amaba como hija, tal vez el doctor Ricardo había ganado. Pero entonces recordó la promesa susurrada al oído de Sofía: «Voy a luchar por ti hasta el último aliento». Y Sofía estaba ahí adentro, sola, asustada, llamando por una mamá que ya no podía ir. ¿Cuánto puede soportar una persona antes de quebrarse por completo? El colapso de Sofía pasó el lunes siguiente. Sin la presencia constante de Rosa, la niña había caído en una depresión profunda que los médicos no podían explicar clínicamente. Dejó de comer las fresas cortadas en estrellitas. Rechazaba los remedios. Volteaba el rostro cuando las enfermeras intentaban platicar. «Quiero a mi mamá Rosa», repetía como un mantra desesperado, las lágrimas corriendo por el rostro pálido que se marchitaba hora a hora. El doctor Hernández, observando los signos vitales en picada, tomó una decisión que sabía peligrosa para su carrera. Buscó a Javier en el pasillo. «Tu hija se está muriendo más rápido», dijo sin rodeos. «No es solo la leucemia, es la tristeza. Sofía se está dejando morir». Javier sintió la sangre helarse. ¿Cómo así se dejando morir? Perdió la voluntad de luchar. En oncología pediátrica, sabemos que el estado emocional puede acelerar o retrasar la progresión de enfermedades graves. Sofía está rindiéndose. Las palabras cayeron sobre Javier como piedras. Su hija se moría no solo de cáncer, sino de corazón roto. Mientras tanto, del lado de afuera, Rosa se había convertido en una figura fantasmagórica. Dormía en bancas de plaza, comía cuando alguien ofrecía, mantenía vigilia permanente frente al hospital. Simpatizantes traían cobijas y comida, pero ella apenas tocaba nada. «Necesito verla», murmuraba para quien quisiera oír. «Ella necesita saber que no la abandoné».
Carla, que seguía el desarrollo de la tragedia, hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. A través de contactos internacionales, finalmente localizó al doctor Miguel Vargas. Él trabajaba en una clínica para refugiados en Alemania, dedicando su vida a salvar niños que otros sistemas de salud habían abandonado. Cuando Carla explicó la situación por videollamada, el doctor Miguel se quedó en silencio por segundos largos. «Ricardo siempre fue así», dijo finalmente, su voz cargada de tristeza y rabia contenida. «Ve la medicina como negocio, no como misión. Doctor, ¿usted haría el trasplante?» «Sin dudar. ¿Pero cómo? No puedo volver a México sin enfrentar procesos que Ricardo seguramente movió en mi contra. ¿Y si traemos a Sofía allá?» El doctor Miguel cerró los ojos calculando riesgos. Una niña en ese estado no resistiría un viaje internacional. Sería suicidio médico. La plática terminó sin solución aparente, pero el doctor Miguel prometió estudiar alternativas. Horas después, llamó de vuelta con una propuesta riesgosa. «Conozco a un médico en Argentina, el doctor Carlos Mendoza. Él tiene autorización para procedimientos emergenciales en casos de refugiados médicos. Si logramos clasificar a Sofía como refugiada de discriminación médica, era una grieta legal compleja, pero posible. Niños en países donde se les negaban tratamientos por motivos no médicos podían considerarse refugiados sanitarios. Mientras Carla trabajaba en los trámites legales, la situación de Sofía se deterioraba dramáticamente. El martes, entró en estado semicomatoso. El miércoles, sus riñones empezaron a fallar. El doctor Hernández buscó al doctor Ricardo en un último intento. «Ricardo, se está muriendo. Si no revertimos el alejamiento de Rosa, la perdemos en días». «Médicamente imposible», fue la respuesta fría. Una sirvienta sin entrenamiento no puede influir en el cuadro clínico de una paciente con leucemia avanzada. «Pero está influyendo». Los signos vitales mejoraban siempre que Rosa estaba presente. Hay estudios sobre el impacto del apoyo emocional en tonterías pseudocientíficas, medicina basada en evidencia. Hernández, no en sentimentalismos. El doctor Hernández salió de la sala sabiendo que había presenciado crueldad médica pura. El doctor Ricardo prefería ver morir a una niña a admitir que estaba equivocado. El jueves, la alarma sonó en el cuarto de Sofía a las 3:17 de la mañana. Paro cardiorrespiratorio. El equipo médico trabajó por 47 minutos para traerla de vuelta. Lo lograron, pero por poco. Sofía despertó conectada a aún más aparatos, más tubos, más cables que la mantenían viva artificialmente. «Papá», susurró cuando vio a Javier, su voz tan débil que él tuvo que pegar la oreja a sus labios. «Quiero ver a mi mamá Rosa antes de irme». «¿Irme a dónde, princesa?» «Al cielo, con la mamá Elena». Las palabras de Sofía destrozaron lo que quedaba del corazón de Javier. Su hija de 6 años se preparaba para morir, y su última voluntad era ver a la mujer que el doctor Ricardo había convertido en villana. Del lado de afuera, Rosa sintió algo extraño en el pecho en ese exacto momento. Un dolor agudo, como si una parte de ella se estuviera muriendo. No sabía del paro cardíaco, pero su corazón de madre registró el peligro. «Algo pasó», dijo a una enfermera que le trajo café. «Está peor, lo sé». La enfermera dudó, luego susurró. «Casi muere hoy de madrugada. Está pidiendo por ti». Rosa se levantó de la banca como un fantasma determinado. Caminó hasta la entrada principal del hospital, pasó por los guardias que ya no tuvieron valor para detenerla, subió por los pasillos conocidos hasta el cuarto donde su niña agonizaba. Encontró la puerta entreabierta. Sofía estaba conectada a máquinas que pitaban constantemente, su carita perdida en una cama blanca demasiado grande para su cuerpecito diminuto. «¿Mamá Rosa?» La voz era un susurro fantasmal. «Estoy aquí, mi amor. Yo sabía que vendrías. Siempre vienes cuando te necesito». Rosa se acercó a la cama, sus lágrimas goteando sobre las sábanas estériles. «Perdón por tardar. Mamá estaba tratando de encontrar una forma de ayudarte. ¿Vas a quedarte conmigo ahora?» «Para siempre, princesa, para siempre». En ese momento, el doctor Ricardo entró al cuarto con 2 guardias. Encontró la escena que más temía.
Rosa sosteniendo la mano de Sofía, la niña sonriendo por primera vez en días. «Sáquenla de aquí inmediatamente», ordenó. Pero esta vez, algo diferente pasó. El doctor Hernández, que había seguido al doctor Ricardo, dio un paso adelante. No. La palabra resonó por el cuarto como un trueno. ¿Alguien finalmente tenía el valor de enfrentar al tirano? No. La palabra del doctor Hernández resonó por el cuarto como un desafío al destino. El doctor Ricardo se volvió incrédulo, encarando al colega que siempre había sido sumiso y obediente. ¿Cómo dijo? Dije no. No voy a permitir que saques a Rosa de aquí. No mientras Sofía se esté muriendo. Los guardias dudaron, mirando entre los dos médicos. El doctor Ricardo avanzó un paso, su autoridad irradiando frialdad. Hernández, estás cometiendo insubordinación grave. Saldrás de aquí junto con ella. Entonces que así sea. El doctor Hernández caminó hasta el monitor cardíaco, señalando los números que bailaban en la pantalla. Ricardo, mira estos datos. Frecuencia cardíaca de Sofía, 140 LPM hace 3 días. Ahora, con Rosa aquí hace 10 minutos. 98 LPM. Presión arterial normalizándose. Saturación de oxígeno subiendo. Coincidencia estadística. ¿Coincidencia? El doctor Hernández tomó una carpeta con gráficos médicos. Aquí está la evolución de ella la última semana. Todo empeorando progresivamente desde que apartaron a Rosa. Y aquí, señaló una línea ascendente en los últimos minutos. Mejora inmediata desde que volvió. El doctor Ricardo examinó los datos, su expresión endureciéndose. Los números no mentían. Sofía estaba literalmente mejorando con la presencia de Rosa. En ese momento, una enfermera entró apurada. «Doctor Hernández, tiene una llamada urgente. Es internacional. No puedo atender ahora». «Señor, es el doctor Miguel Vargas». Dice que es sobre Sofía. El nombre hizo palidecer al doctor Ricardo. El doctor Hernández contestó el teléfono en altavoz, frente a todos. «Hernández, Miguel aquí. Conseguí una autorización excepcional del Consejo Médico Argentino. Puedo hacer el trasplante emergencial si traen a Sofía a Buenos Aires». «Miguel, qué bueno oírte, pero ¿cómo conseguiste la autorización?» «A través del protocolo de refugiados médicos. Sofía es víctima de discriminación sistemática que pone su vida en riesgo». El caso repercutió internacionalmente. Varios países ofrecen asilo médico. El doctor Ricardo intentó colgar el teléfono, pero el doctor Hernández lo impidió. «Miguel, el doctor Ricardo está aquí. ¿Quieres hablar con él?» «¿Ricardo?» La voz del doctor Miguel ganó un tono helado. ¿Aún impidiendo que niños vivan por tus prejuicios personales? «Miguel, no tienes autoridad para interferir en este caso». «No. Acabo de recibir documentos oficiales. La Organización Mundial de la Salud está investigando el hospital por discriminación médica. Hay también una auditoría de la Secretaría de Salud llegando mañana. Y mira nomás». El sarcasmo cortaba como navaja. «Encontraron evidencias interesantes sobre tu gestión». El doctor Ricardo sintió el suelo huir bajo sus pies. «¿Qué evidencias?» «Reportes internos que pensaste que habías destruido. Actas de juntas donde deliberadamente bloqueaste trasplantes por inadecuación social. Testimonios de exempleados. Datos estadísticos comparativos que muestran el patrón discriminatorio. La bomba había explotado. Carla no había trabajado sola. El doctor Miguel, con sus contactos internacionales, había movilizado una red de médicos y organizaciones humanitarias que recolectaron evidencias devastadoras. Y hay más», continuó el doctor Miguel inexorable. «¿Recuerdas a la pequeña Camila, de 8 años, que murió hace 2 años esperando trasplante? La familia acaba de descubrir que había un donante compatible, un jardinero del hospital que bloqueaste por los mismos motivos». Eso es calumnia». «Es documentado, Ricardo, firmado por ti. Donante inadecuado para el perfil socioeconómico de la institución. Tus palabras». El doctor Hernández miró al doctor Ricardo con horror creciente. «¿Camila Ramírez? ¿La niña que murió en la UCI pediátrica? ¿Tenía donante compatible?» Y no fue la única. La voz del doctor Miguel era implacable. «Tenemos registros de al menos 7 casos en los últimos 3 años.
Niños que murieron mientras donantes eran bloqueados por criterios socioeconómicos. El silencio en el cuarto era sepulcral. Hasta los guardias parecían impactados. 7 niños. 7 vidas perdidas por prejuicio sistemático. Ricardo, continuó el doctor Miguel, el Consejo Mexicano de Medicina ya emitió medida cautelar suspendiendo tu licencia médica. Estás prohibido de ejercer la medicina mientras dure la investigación. Las piernas del doctor Ricardo flaquearon. Su carrera, su reputación, su poder, todo desmoronándose como castillo de naipes. Y hay una cosa que te va a interesar especialmente, añadió el doctor Miguel. El caso de Sofía se volvió estudio internacional sobre discriminación médica. Se presentará en la próxima asamblea de la OMS como ejemplo de cómo los prejuicios pueden matar. En ese momento, Javier entró al cuarto cargando una carpeta llena de documentos. Ricardo, acabo de recibir notificación de la Fiscalía. Vas a responder por homicidio culposo múltiple. 7 casos. 7 niños. El doctor Ricardo miró alrededor, viendo su caída estampada en el rostro de cada persona presente. Los guardias ya no le obedecían. El doctor Hernández lo observaba con asco. Rosa sostenía la mano de Sofía, que respiraba mejor minuto a minuto. Aún tienes chance de hacer lo correcto, dijo el doctor Hernández. Autoriza el trasplante o Sofía va a Argentina mañana mismo. Y sea cual sea tu decisión, añadió Javier, Rosa no sale más del lado de mi hija. Nunca más. El doctor Ricardo miró a Sofía, que por primera vez en días estaba despierta y sonriendo, sosteniendo la mano de Rosa como si fuera un salvavidas. Los monitores mostraban signos vitales estables. La prueba era incontestable. Esa niña necesitaba a esa mujer tanto como necesitaba medicamentos. Doctor Ricardo, llamó el doctor Miguel por teléfono. Tienes 5 minutos para decidir. ¿Autorizas el trasplante ahí o recibimos a Sofía aquí? Pero se va a salvar. Con o sin ti. Por primera vez en su carrera, el doctor Ricardo Morales entendió lo que significaba estar completamente derrotado. No solo médica o legalmente, moralmente. Se había convertido en el símbolo mundial de todo lo que estaba mal en la medicina. Y Sofía seguía sonriendo, finalmente reunida con su mamá del corazón. Cuando la verdad sale a la luz, ¿pueden caer hasta los más poderosos? El silencio en el cuarto duró una eternidad. El doctor Ricardo miraba fijamente a Sofía, que sonreía por primera vez en días, sus deditos entrelazados con los de Rosa. Los monitores cantaban una melodía de esperanza, latidos cardíacos estables, presión normalizada, saturación de oxígeno subiendo consistentemente. La prueba médica era irrefutable. 5 minutos, Ricardo. La voz del doctor Miguel resonaba por el teléfono como una cuenta regresiva del destino. El doctor Ricardo cerró los ojos, sintiendo el peso de décadas de carrera desmoronándose sobre sus hombros. 7 niños muertos. 7 familias destruidas. 7 vidas que podrían haberse salvado si no hubiera dejado que el prejuicio contaminara su medicina. Papá, susurró Sofía, su voz débil pero cristalina cortando el silencio tenso. ¿El doctor va a dejar que mamá Rosa me ayude a ponerme buena? La pregunta inocente golpeó al doctor Ricardo como una bofetada de realidad. Ahí estaba una niña de 6 años, muriendo, preguntando si el adulto responsable de salvarla permitiría que el amor hiciera su trabajo. El doctor Hernández se acercó sosteniendo la carpeta con los datos vitales. Ricardo, como médico, sabes lo que significan estos números. Sofía está mejorando con la presencia de Rosa. Es medicina basada en evidencia, como siempre predicaste. 2 minutos, anunció el doctor Miguel. Javier dio un paso adelante, su voz quebrada pero firme. Ricardo, sé que en el fondo aún eres el médico que eligió esta profesión para salvar vidas. No dejes que 7 muertes se conviertan en 8. El doctor Ricardo abrió los ojos lentamente. Miró a Rosa, que no mostraba rencor, solo esperanza silenciosa. Miró a Sofía, que lo observaba con la confianza pura que solo los niños tienen en la capacidad de los adultos para hacer lo correcto. Miró al doctor Hernández, colega que finalmente había encontrado valor para confrontarlo. 1 minuto. Entonces, el doctor Ricardo hizo algo que no hacía en años.
Recordó por qué se había vuelto médico. Era un niño de 10 años, internado con neumonía grave. El médico que lo salvó era un hombre sencillo, de origen humilde, que trataba a todos los pacientes con el mismo cariño, ricos o pobres, blancos o morenos. La medicina es para curar, no para juzgar, le había dicho al pequeño Ricardo. ¿Cuándo había perdido eso? ¿Cuándo había cambiado la misión por el poder, la compasión por la reputación? Tiempo agotado, anunció el doctor Miguel. El doctor Ricardo respiró hondo y caminó hasta la cama de Sofía. La niña lo miró con ojos grandes y esperanzados, sin saber que él era responsable de tanto sufrimiento. Sofía, su voz salió ronca, casi inaudible. ¿Tú quisieras que mamá Rosa te ayude a ponerte bien? Sí, respondió ella, apretando aún más la mano de Rosa. Ella sabe cómo hacerme sentir mejor. El doctor Ricardo se volvió al doctor Hernández. Prepara la sala de operaciones. Vamos a hacer el trasplante. El alivio en el cuarto fue palpable. El doctor Hernández sonrió por primera vez en semanas. Javier sintió las rodillas flaquear de gratitud. Rosa lloró lágrimas silenciosas de victoria. Ricardo. La voz del doctor Miguel sonó sorprendida por el teléfono. ¿Lo autorizaste? Lo autoricé. ¿Y Miguel? El doctor Ricardo dudó, luchando contra décadas de orgullo. Tenías razón sobre mí, sobre todo. Ricardo, no, déjame hablar. Maté a 7 niños por orgullo y prejuicio. No voy a matar al 8º. Sofía va a tener su trasplante, y asumiré las consecuencias de mis actos. El doctor Ricardo se dirigió a los guardias. Pueden retirarse, y pidan a la administración que emita un comunicado oficial. El trasplante de Sofía Morales está autorizado para hoy mismo. Cuando los guardias salieron, el doctor Ricardo se acercó a Rosa. Ella lo miró sin rabia, solo con la dignidad serena de quien siempre supo estar en lo correcto. Señora Rosa, dijo extendiendo la mano, perdóneme por lo que le hice a usted, a Sofía, a todos los otros niños. No tengo excusa. Rosa miró la mano extendida, luego a Sofía, que observaba la escena con curiosidad infantil. Doctor Ricardo, dijo suavemente, no soy yo quien necesita perdonarlo. Son ellas. ¿Ellas? Los 7 niños que se fueron. Y los cientos que aún van a necesitar ayuda. Rosa apretó su mano firmemente. Usted puede empezar hoy a salvar vidas de verdad, sin mirar color, clase social, ni apellido. El doctor Ricardo sintió algo romperse dentro del pecho. No era solo su carrera desmoronándose, era su alma renaciendo. Por años se había escondido detrás de protocolos y jerarquías para justificar la discriminación. Ahora, una sirvienta le enseñaba el verdadero significado de la medicina. Doctor Hernández, dijo, recuperando algo de compostura, quiero que asumas la dirección médica del caso y de la institución temporalmente. Ricardo, no necesitas, lo necesito, y más. Quiero que Rosa sea registrada oficialmente como cuidadora principal de Sofía, con acceso total, autorización para acompañar todos los procedimientos, derecho a información médica, todo lo que una madre tiene derecho. Sofía aplaudió débilmente. ¿Mamá Rosa va a poder quedarse siempre conmigo? Siempre, princesa, respondió el doctor Ricardo, sonriendo por primera vez en años. Tu mamá no va a salir más de tu lado. 2 horas después, mientras el equipo preparaba la sala de operaciones, el doctor Ricardo limpiaba su oficina. Sacaba diplomas, fotos con políticos, trofeos de prestigio médico, todo lo que había valorado más que vidas humanas. Encontró en el fondo del cajón una foto amarillenta. Él, a los 15 años, en un hospital público, junto al médico que lo inspiró a elegir la profesión. Para Ricardo, que va a curar el mundo con amor y ciencia, decía la dedicatoria en el reverso. Había perdido el amor. Solo había mantenido la ciencia fría y calculadora. Pero tal vez no era tarde para recordar. En la puerta de la oficina, encontró a Carla esperando con una grabadora. Doctor Ricardo, ¿le gustaría hacer una declaración? Él miró a la periodista que había expuesto sus crímenes, luego a la foto en sus manos. Sí, me gustaría pedir perdón público por las 7 vidas que quité,
y anunciar mi retiro de la medicina. ¿Retiro? Voy a dedicarme al trabajo voluntario. Hospitales públicos, comunidades marginadas, lugares donde médicos de verdad son necesarios. Miró por la ventana viendo a Rosa platicar cariñosamente con Sofía en el jardín del hospital. Aprendí hoy que la medicina no es sobre estatus, es sobre amor. Y por primera vez en décadas, el doctor Ricardo Morales se sintió realmente un médico. ¿Pueden hacer la redención del propio corazón de la crueldad? El trasplante duró 7 horas y 23 minutos. Rosa permaneció en la sala de operaciones durante todo el procedimiento, su mano entrelazada con la de Sofía hasta el momento de la anestesia. «Voy a estar aquí cuando despiertes», susurró al oído de la niña, una promesa que resonó como oración. El doctor Hernández lideró al equipo con precisión quirúrgica, cada movimiento calculado para transferir no solo médula ósea, sino esperanza entre dos cuerpos que se amaban incondicionalmente. El doctor Miguel participó por videoconferencia, guiando cada etapa del procedimiento que él mismo había desarrollado años antes. «Médula extraída con éxito», anunció el doctor Hernández a las 14:47. «Compatibilidad perfecta confirmada en laboratorio». Rosa sintió un dolor agudo en la cadera, donde extrajeron su médula, pero era un dolor bueno, el dolor de quien da vida. A través de la ventana de la sala de operaciones, observó el momento exacto en que sus células se encontraron con la sangre de Sofía, iniciando una danza microscópica de curación. Javier esperaba en el pasillo, caminando en círculos como animal enjaulado. Carla permanecía a su lado, documentando cada momento de la jornada que empezó como reportaje y se volvió cruzada personal. A las 16:12, el doctor Hernández salió de la sala con una sonrisa cansada. «Trasplante concluido con éxito. Ahora hay que esperar». Los primeros signos aparecieron el tercer día. Sofía despertó pidiendo agua. El cuarto día, sonrió al ver a Rosa leyendo un cuento. El quinto día, se quejó de que la comida del hospital no sabía a nada, el mejor signo posible de que su apetito volvía. «Mamá Rosa», dijo en la primera semana, «tus células me hacen cosquillas por dentro». Rosa rió entre lágrimas. «Ahora son tus células, princesa. Están aprendiendo a vivir en tu cuerpecito». Pero no todo era sencillo. El doctor Ricardo había desaparecido de la prensa tras su renuncia pública. Rumores decían que trabajaba en un hospital público en la periferia, atendiendo pacientes del IMSS sin cobrar nada. Otros afirmaban que había tenido un colapso nervioso. La verdad era más compleja. Apareció en el hospital una tarde lluviosa de jueves, 3 semanas después del trasplante. Cargaba un ramo de margaritas, las flores favoritas de Sofía, y una expresión que mezclaba vergüenza con determinación desesperada. «¿Puedo verla?», preguntó a Rosa, que empujaba la silla de ruedas donde Sofía tomaba sol en el jardín. Rosa miró a Sofía, que jugaba con un osito de peluche nuevo. «Sofía, hay alguien que quiere platicar contigo». La niña levantó los ojos y reconoció al doctor Ricardo. No mostró miedo ni enojo, solo la curiosidad natural de un niño que no entiende del todo las complejidades adultas. «Hola», dijo simplemente. El doctor Ricardo se arrodilló frente a la silla, poniéndose a su altura. «Hola, Sofía. ¿Cómo te sientes?» «Mejor. Mamá Rosa dice que ahora somos hermanas de sangre de verdad». Las palabras atravesaron al doctor Ricardo como espadas. Hermanas de sangre. La conexión más profunda posible entre dos personas, nacida del amor y confirmada por la ciencia. «Sofía», su voz tembló, «quería pedirte perdón. Fui muy malo contigo y con mamá Rosa». «¿Por qué?». La pregunta más difícil del mundo, hecha con la sinceridad absoluta de un niño. ¿Cómo explicar prejuicio, discriminación y crueldad a alguien que solo conocía amor? «Porque olvidé que ser médico es cuidar a la gente. Y tú me lo recordaste». Sofía pensó un momento. Luego extendió su manita para tocar su rostro. «¿Estás llorando?». «Sí. A veces los grandes lloran cuando sienten mucho arrepentimiento». «¿Arrepentimiento es cuando uno hace algo malo y quiere arreglarlo?». «Exacto». Sofía miró a Rosa, que asintió alentadoramente. «Si quieres arreglarlo,
Entonces ya no eres malo. La simplicidad del perdón infantil rompió las últimas defensas del doctor Ricardo. Lloró abiertamente, sosteniendo la manita de Sofía como si fuera una boya de salvamento moral. Rosa observaba la escena con sentimientos contradictorios. Parte de ella aún sentía rabia por el sufrimiento innecesario que él causó. Otra parte reconocía la autenticidad de su arrepentimiento. «Doctor Ricardo», dijo finalmente, «Sofía me enseñó algo importante. El amor es una elección que hacemos todos los días. El odio también. ¿Qué elección va a hacer usted de ahora en adelante?» «Elijo amar», respondió él sin dudar. «Elijo cuidar. Elijo nunca más dejar que el prejuicio guíe mis decisiones médicas». En las semanas siguientes, el doctor Ricardo mantuvo su promesa de forma radical. Vendió su casa en la zona poniente y se mudó a un departamento sencillo cerca del hospital público donde trabajaba. Todos los días, después del turno, pasaba al hospital para visitar a Sofía, trayendo libros, juguetes y, sobre todo, pedidos de perdón transformados en acciones. Creó un fondo de ayuda para familias de niños internados, financiado con su propia pensión. Estableció un protocolo hospitalario que garantizaba que factores socioeconómicos nunca más influirían en decisiones médicas. Pero el perdón no vino fácilmente para todos. Las familias de los 7 niños que murieron por su negligencia discriminatoria lo confrontaron públicamente. Algunas aceptaron sus disculpas y se unieron al trabajo de reforma del sistema de salud. Otras, consumidas por el dolor de la pérdida irreparable, juraron no perdonarlo nunca. «El perdón no es obligatorio», dijo Rosa en una entrevista que se viralizó. «Pero el cambio es necesario. Si el doctor Ricardo usa su dolor para impedir que otros niños mueran, entonces algo bueno nació del mal que hizo». Sofía, ahora con fuerza suficiente para caminar distancias cortas, hizo su propia declaración una mañana soleada, sosteniendo la mano de Rosa. «Mamá Rosa dice que la gente puede cambiar si de verdad quiere. Yo creo que el doctor Ricardo quiere». 2 meses después del trasplante, los exámenes mostraron que el cuerpo de Sofía había aceptado completamente la médula de Rosa. Las células cancerosas habían desaparecido. Las células sanas se multiplicaban vigorosamente. «Es un éxito total», anunció el doctor Hernández abrazando a Rosa. «Sofía está curada». Esa noche, Rosa tarareó La Nana, que se volvió banda sonora de su jornada. Sofía se durmió tranquila, sus cabellos empezando a crecer de nuevo, su rostro recuperando los colores de la infancia. Javier observaba desde el sillón al lado, finalmente comprendiendo que la familia no se define por sangre, sino por elecciones diarias de amor y cuidado. «Rosa», dijo suavemente, «gracias por elegirnos. Gracias por dejarme quedarme», respondió ella, besando la frente de Sofía. Del lado de afuera, el doctor Ricardo pasaba como lo hacía todas las noches, verificando que todo estuviera bien, no por obligación médica, sino por necesidad moral de proteger la vida que casi destruyó. La reparación era lenta, difícil, pero real. ¿Algunas heridas solo cicatrizan cuando transformamos nuestro dolor en protección para otros? 5 años después, la mañana llegó suave a la casa que antes resonaba de desesperación. Sofía, ahora con 11 años, bajó las escaleras corriendo, sus cabellos castaños balanceándose en trenzas hechas por Rosa la noche anterior. El osito de peluche que la acompañó durante el tratamiento estaba cuidadosamente guardado en el sillón de la sala, no más un compañero de dolor, sino un recuerdo precioso de victoria. «Mamá Rosa, papá, despierten, hoy es el día», gritó saltando por el pasillo. Era el día del lanzamiento del libro de Carla. «Te elegí a ti», la historia de amor que cambió la medicina mexicana. Y Sofía sería la primera en autografiar el ejemplar número 1, junto a Rosa. En la cocina, Rosa preparaba el desayuno que se volvió ritual sagrado de la familia. Hot cakes con fresas cortadas en estrellitas, chocolate caliente y pláticas sobre los sueños de la noche anterior. Javier leía los periódicos, pero ahora sus atenciones se dividían entre negocios y los planes de Sofía para el proyecto escolar sobre células madre. «Papá, ¿sabías que mis células y las de mamá Rosa platican entre ellas todos los días?»,
Preguntó Sofía, mordiendo un hot cake. ¿Platican de verdad? Javier sonrió, dejando el periódico para prestarle atención total a la hija. La maestra de ciencias dijo que se reconocen como familia, como un abrazote microscópico permanente. Rosa rió secándose las manos en el delantal. Es cierto, somos familia hasta en las partes más chiquitas de nuestro cuerpo. La frase sencilla cargaba el peso de una jornada que transformó 3 vidas y revolucionó el sistema médico mexicano. El protocolo creado por el doctor Ricardo, ahora llamado informalmente Ley Sofía, garantizaba que los lazos afectivos se consideraran en decisiones de trasplante, independientemente de clase social o parentesco legal. El teléfono sonó. Era Carla, llamando del estudio de televisión. Rosa, Sofía, ¿están listas para otra entrevista? Siempre, respondió Rosa, observando a Sofía practicar su speech frente al espejo de la sala. En los últimos años, madre e hija se volvieron símbolos nacionales de amor incondicional. Sofía platicaba en escuelas sobre superación. Rosa trabajaba medio tiempo como consultora en hospitales, ayudando a implementar protocolos humanizados de cuidado. La casa que antes albergaba silencios desesperados, ahora vibraba con música, risas y conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Javier había aprendido a tocar guitarra para acompañar las nanas que Rosa aún cantaba, ahora por puro gusto, no por necesidad de calmar el dolor. «Papá», dijo Sofía acomodando el listón en el cabello, «¿crees que el doctor Ricardo va a estar en el lanzamiento del libro?» Javier intercambió una mirada con Rosa. El doctor Ricardo se había vuelto parte extraña y necesaria de sus vidas. Visitaba a Sofía mensualmente no más como médico, sino como alguien que necesitaba atestiguar la vida que casi destruyó floreciendo plenamente. «No sé, princesa, pero si está, será bienvenido». La generosidad de la respuesta aún sorprendía a Javier. 5 años antes, jamás imaginó perdonar al hombre que casi mató a su hija. Ahora entendía que el perdón no era sobre olvidar el mal, sino sobre no permitir que contaminara el bien que nació de la lucha. En la mesa de la cocina, una carta esperaba ser abierta. Era del doctor Miguel Vargas, que ahora coordinaba un programa internacional de trasplantes humanitarios. «Sofía está en nuestro Salón de la Fama de Sobrevivientes», escribía. Su historia inspiró cambios en 17 países. Rosa guardó la carta en la caja de recuerdos que mantenía en el cuarto. Cientos de mensajes de familias que encontraron valor para luchar por sus hijos después de conocer la historia de Sofía. Al mediodía, cuando salieron al lanzamiento del libro, Sofía se detuvo en la puerta y miró hacia atrás, observando la casa donde casi murió y donde renació por completo. «Ahora somos una familia de verdad», dijo, la frase resonando por las paredes que un día atestiguaron gritos de desesperación y ahora guardaban ecos de felicidad genuina. En el evento, cientos de personas se reunieron para celebrar una historia que probó que el amor no necesita acta de nacimiento para ser real, que la medicina funciona mejor cuando abraza corazones además de cuerpos, y que algunas de las mayores revoluciones empiezan con una sirvienta dispuesta a dar la vida por una niña que eligió amar. La mansión que antes resonaba de gritos ahora vibraba con risas que se esparcían más allá de sus paredes, tocando vidas por todo el mundo y probando que cuando el amor encuentra valor, los milagros pasan. Comenta de dónde estás viendo y suscríbete al canal para más historias que tocan el corazón.